¿Y si te dijera que la próxima gran superpotencia agrícola no es China ni Estados Unidos, sino África? Esta afirmación, que para muchos puede parecer impensable, es cada vez más real. Imagina un continente que durante siglos fue visto como terreno de subsistencia, dependiente de la ayuda internacional, pero que ahora se perfila como el corazón del nuevo orden agrícola global. África está protagonizando una revolución agrícola imparable, y lo hace a una velocidad que ni los más optimistas anticiparon. Hasta hace apenas unas décadas, el continente africano simbolizaba la dependencia alimentaria. Países enteros vivían pendientes de la llegada de barcos con trigo estadounidense, arroz asiático o maíz europeo. Las imágenes de hambrunas, sequías y campos estériles recorrían los noticieros del mundo. Sin embargo, hoy esa realidad ha cambiado radicalmente. Para entender la magnitud de esta transformación, basta con mirar los datos históricos. Durante la segunda mitad del siglo XX, África importaba más del 70% de sus cereales y casi el 90% de su arroz. Las exportaciones de alimentos procesados eran casi inexistentes. Casi todos los productos en los supermercados africanos venían de fuera: galletas, pastas, aceites, lácteos y hasta frutas enlatadas. Pero en menos de una generación, este panorama dio un vuelco total. Actualmente, África no solo ha reducido su dependencia de importaciones, sino que ya exporta a todos los continentes. En 2023, por ejemplo, Nigeria exportó más cacao procesado que Francia y Bélgica juntos, y Costa de Marfil triplicó sus ventas de anacardos y café. Sudáfrica, por su parte, se convirtió en el principal proveedor de manzanas y uvas para mercados tan exigentes como el europeo y el chino. Mientras Estados Unidos se esfuerza por mantener su liderazgo en el mercado global de alimentos, África avanza a pasos gigantes y desafía ese dominio. Pero no se trata solo de producir más toneladas. La transformación africana va mucho más allá de simples cifras. Es un cambio en toda la cadena de valor, desde la semilla hasta la mesa, pasando por la transformación industrial, la innovación tecnológica, la logística y la exportación. Hoy, África controla cada eslabón de esa cadena agrícola. Esto significa que ya no depende de importar fertilizantes, maquinaria o empaques. Empresas como OCP en Marruecos lideran la fabricación de fertilizantes a nivel mundial, mientras startups de Kenia y Ghana desarrollan maquinaria agrícola adaptada a las condiciones africanas. Incluso en logística, grandes puertos como el de Durban, Tánger y Lagos compiten con Rotterdam y Shanghái en eficiencia y volumen. Este dominio le permite a África no solo alimentar a su población, más de 1.400 millones de personas, sino también convertirse en un pilar fundamental para la seguridad alimentaria global. En una época de crisis climática, pandemias y conflictos, el mundo mira con atención hacia África, porque su capacidad de producción puede ser la diferencia entre la estabilidad y el caos alimentario a nivel planetario. El cambio es veloz, disruptivo, y sus efectos ya se sienten en los mercados internacionales. Los inversionistas más audaces están poniendo sus ojos en el continente africano, conscientes de que ignorar esta transformación significa perder acceso a alimentos de calidad, nuevas oportunidades de negocio y quedarse fuera del próximo orden económico mundial. ¿Imaginas cómo cambiaría el equilibrio global si África supera a Estados Unidos como núcleo de la agricultura? Pensemos en escenarios históricos similares. La Revolución Verde en Asia en los años 60 cambió el mapa de la producción mundial de arroz y trigo. O la consolidación de Estados Unidos como granero del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, que le permitió dictar políticas globales y establecer alianzas estratégicas. Si África logra ese salto, el impacto económico, geopolítico y social será aún mayor. Para entender cómo llegamos a este punto de quiebre histórico, primero debemos explorar el contexto y las fuerzas que impulsaron esta revolución inesperada. Retrocedamos unas décadas, cuando África enfrentaba enormes desafíos agrícolas y parecía condenada a la dependencia externa. ¿Qué factores permitieron semejante transformación? Durante mucho tiempo, la imagen era la de un continente inmenso y rico en recursos,
pero incapaz de alimentar a su propia gente sin ayuda externa. Esa visión, sin embargo, hoy es casi irreconocible. Países como Etiopía, que en los 80 fueron símbolo de hambruna, ahora exportan café de alta calidad y flores a Europa y Oriente Medio. Ghana, otrora dependiente de la importación de arroz, hoy abastece a sus vecinos y participa activamente en el comercio internacional de cacao procesado. Hasta hace pocos años, Estados Unidos era el soberano absoluto en la exportación de granos y alimentos procesados hacia África. Barcos cargados de maíz, trigo y soya cruzaban el Océano Atlántico cada semana, reafirmando la hegemonía agrícola estadounidense y afianzando su posición como el granero del planeta. Pero aquí surge la paradoja. África posee más de 60% de las tierras cultivables sin explotar en el mundo. Décadas enteras, esas hectáreas quedaron subutilizadas, a menudo por falta de infraestructura, tecnología o incentivos gubernamentales. Como consecuencia, muchos países africanos dependían de importaciones masivas y de la asistencia alimentaria occidental para sobrevivir. En Sudán, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos distribuía trigo estadounidense a millones de personas cada año. Etiopía y Somalia recibían donaciones de arroz asiático para paliar las crisis recurrentes. Pero esas soluciones temporales no resolvían el problema de fondo, la falta de autosuficiencia. Ahora, la historia ha dado un giro inesperado. En menos de 2 décadas, la dependencia africana pasó primero a la autosuficiencia y luego a la ambición exportadora. El cambio fue tan veloz que muchos en Occidente todavía no lo comprenden. África ya no solo cultiva para sí misma, sino que también mira hacia el liderazgo en el comercio agrícola global. Mientras tanto, la crisis golpeó el corazón agrícola de Estados Unidos. Todo comenzó con la caída de contratos multimillonarios, el exceso de oferta y, sobre todo, la pérdida de mercados clave tras disputas comerciales, especialmente con China. Agricultores estadounidenses, acostumbrados a exportar sin obstáculos, se encontraron atrapados en una tormenta perfecta. Precios desplomados, incertidumbre y una competencia africana cada vez más poderosa. Un ejemplo concreto. En 2018, China dejó de comprar soja estadounidense como represalia por los aranceles de la administración Trump y redirigió parte de sus compras hacia productores africanos y sudamericanos. Las pérdidas para los agricultores estadounidenses se calcularon en miles de millones de dólares. Aferrarse a la vieja narrativa no solo es ingenuo, es directamente peligroso. Ignorar la transformación africana puede traducirse en inversiones fallidas, políticas equivocadas y una alarmante falta de preparación ante el nuevo tablero agrícola global. Quien no comprenda este cambio quedará rezagado en la economía y la seguridad alimentaria del siglo XXI. Un ejemplo histórico. Europa tardó décadas en adaptarse al auge agrícola estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, perdiendo influencia y mercados. Hoy, ese riesgo lo corren quienes no miren hacia África. Pero, ¿cómo logró África revertir su destino agrícola en tan poco tiempo? Las respuestas están en una revolución silenciosa impulsada por tecnología, inversión y cooperación continental. Lo que empezó como pequeños experimentos dispersos se fusionó en una estrategia continental imparable. La revolución agrícola africana se expandió como una marea silenciosa pero incontenible, renovando cada región y sacudiendo las estructuras del comercio alimentario mundial. Primero, los países africanos lanzaron proyectos de una magnitud inédita. Enormes corredores agrícolas, irrigados con tecnologías de precisión y energías limpias, enlazados por sistemas logísticos que unían zonas rurales con megaciudades y puertos. Ya no eran islas de innovación, sino un plan maestro que conectaba El Cairo, Lagos y Ciudad del Cabo, donde el procesamiento local y la fabricación de fertilizantes dejaron atrás las importaciones costosas y poco fiables. Por ejemplo, el Corredor Verde del Nilo, en Egipto, que utiliza energía solar para alimentar sistemas de riego inteligentes, ha duplicado la producción de trigo y hortalizas en menos de 5 años. La tecnología se convirtió en el alma de esta nueva agricultura.
Drones autónomos sobrevolando cultivos, inteligencia artificial prediciendo lluvias y optimizando riegos, blockchain asegurando trazabilidad y transparencia en cada grano exportado. Un caso concreto es el de la empresa Twiga Foods en Kenia, que utiliza aplicaciones móviles para conectar agricultores con mercados urbanos, reduciendo pérdidas post cosecha de 40 a menos de 1%. Biotecnólogos africanos desarrollaron semillas resistentes a sequías y plagas, adaptadas a los desafíos propios del continente, y los agricultores adoptaron nuevas prácticas con una rapidez asombrosa. En Nigeria, una startup local creó una variedad de arroz que puede crecer en suelos salinos, abriendo nuevas zonas productivas. Pero el cambio clave fue político y económico. Los gobiernos africanos cerraron la puerta a la venta de tierras y empresas agrícolas vitales a intereses extranjeros. Durante décadas, amplias zonas del continente habían sido adquiridas o controladas por inversionistas de Europa, China y Estados Unidos. De pronto, las reglas cambiaron, priorizando el control local y dejando a inversores globales sin acceso. Un ejemplo es la nueva legislación en Etiopía y Tanzania, que prohíbe la venta de tierras agrícolas a empresas extranjeras y obliga a las multinacionales a asociarse con cooperativas locales. En Estados Unidos, el golpe fue inmediato. Los precios de granos y materias primas agrícolas se hundieron ante la eficiencia y bajos costos africanos. Los subsidios oficiales, pensados para sostener al campo estadounidense, ya no bastaban. Decenas de miles de granjas familiares quebraron, mientras gigantes agroindustriales recortaban empleos y frenaban inversiones. Según datos del Departamento de Agricultura, entre 2017 y 2022, cerraron más de 140,000 granjas en Estados Unidos, una caída del 7% en solo 5 años. Sin embargo, África no se conformó con exportar materias primas. Aprendió de su pasado y apostó por crear marcas propias, alimentos procesados y productos listos para el consumo global. El continente dejó de ser solo la despensa del mundo y se transformó en una potencia con marcas reconocidas, cadenas de valor integradas y una economía local fortalecida. Ejemplo: en Ghana, la marca de chocolates ON compite en calidad con las mejores de Suiza y Bélgica, y ya se vende en supermercados de Londres y Dubái. Para Occidente, las consecuencias son tan profundas como alarmantes. Si productores, inversores o naciones enteras no reaccionan, perderán influencia, recursos y, peor aún, la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Por primera vez, África dicta las reglas y obliga a Estados Unidos y Europa a redefinir su posición en el nuevo orden agrícola mundial. Esto recuerda a la crisis del petróleo en los 70, cuando la OPEP cambió el equilibrio energético global. Pero nada de esto sucedió de la noche a la mañana. ¿Cómo logró África coordinar semejante revolución y qué obstáculos amenaza con ponerle freno? La clave estuvo en la integración regional. Iniciativas como la Zona de Libre Comercio Continental Africana facilitaron el comercio entre países, eliminaron barreras arancelarias y promovieron inversiones conjuntas. La Unión Africana coordinó políticas agrícolas a gran escala, inspirándose en modelos exitosos como la Política Agrícola Común de la Unión Europea, pero adaptada a la realidad africana. Ahora, la verdadera pregunta no es si África dominará el escenario global, sino cómo y a quién beneficiará o perjudicará ese nuevo poder. Los efectos se extienden más allá de la agricultura. Impactan en la industria, los servicios, la educación y la geopolítica. Por ejemplo, el auge agrícola ha impulsado la demanda de ingenieros, técnicos, expertos en logística y profesionales en comercio internacional. Ciudades como Nairobi, Accra y Casablanca se han convertido en polos de innovación agrícola y atracción de talento global. Por primera vez en la historia moderna, los grandes mercados agrícolas ya no giran en torno a las pizarras de Chicago o Kansas. África marca los precios y dicta las condiciones del comercio. Para el trigo, el maíz, la soja y el arroz, el continente africano se ha convertido en el centro de referencia. Si África produce, el mundo respira tranquilo. Si África retiene su grano, los países tiemblan.
Esta situación recuerda el poder que tuvo Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los acuerdos de Bretton Woods y el Plan Marshall le permitieron controlar los flujos de alimentos y divisas mundiales. Los gobiernos africanos han aprendido del pasado. Ya no exportan materia prima barata. Ahora forman fondos soberanos agrícolas, almacenan parte de la cosecha, gestionan reservas estratégicas y venden el excedente solo cuando los precios internacionales alcanzan su punto máximo. Como el petróleo en el siglo XX, los alimentos africanos son el nuevo oro verde, un activo geopolítico capaz de cambiar las reglas del juego y poner en jaque a las potencias tradicionales. Por ejemplo, en 2024, Etiopía y Sudán retuvieron sus exportaciones de trigo durante una crisis global, elevando los precios y forzando a Europa a negociar acuerdos favorables para obtener suministro. Esto ha generado un poder de negociación sin precedentes. China y la India, con poblaciones de más de 2.000 millones de personas en conjunto, dependen cada vez más de las importaciones africanas para alimentar a sus ciudades. Europa, ansiosa por asegurar su suministro, firma acuerdos a largo plazo. Mientras tanto, Estados Unidos, antes líder indiscutible, busca sin éxito fórmulas para no quedar aislado. Es África quien recibe las delegaciones, impone condiciones y decide a quién vende y a quién no. Un ejemplo. En el último foro África-Unión Europea, los países africanos exigieron cláusulas de transferencia tecnológica y formación de personal local a cambio de exportar sus productos agrícolas. La migración de empresas occidentales hacia África es imparable. Multinacionales que antes invertían en el cinturón agrícola norteamericano o en Brasil, ahora trasladan capital, maquinaria y conocimiento al África subsahariana, atraídas por millones de hectáreas fértiles y una juventud cada vez más capacitada. Bancos, fondos de inversión y gigantes tecnológicos compiten por entrar primero y no perderse la revolución agrícola que ya está en marcha. Ejemplo. La empresa alemana Bayer construyó en Kenia el mayor centro de investigación agrícola del hemisferio sur, mientras la estadounidense John Deere abrió una fábrica de tractores en Nigeria. Pero el cambio va mucho más allá del dinero. Es una revolución cultural y generacional. Jóvenes africanos lideran startups de agricultura de precisión, emplean inteligencia artificial para predecir cosechas y distribuyen fertilizantes orgánicos fabricados localmente. Lo que antes era sinónimo de trabajo duro y pobreza, hoy es símbolo de innovación, movilidad social y orgullo. En universidades de Lagos, Nairobi o Johannesburgo, la carrera de agronomía se ha vuelto una de las más codiciadas. Las historias de éxito inspiran a millones de personas, redefiniendo el futuro del continente. Por ejemplo, la joven emprendedora nigeriana Adesuwa Okumbo fundó Farm Crowdy, una plataforma digital que conecta inversionistas urbanos con pequeños agricultores rurales, multiplicando la productividad y los ingresos en ambos extremos. Sin embargo, el riesgo es evidente. Quienes no anticipen este cambio, ya sean empresas o gobiernos, quedarán fuera de los mercados más lucrativos y dinámicos del siglo. Perderán el acceso a alimentos asequibles, influencia geopolítica y capacidad de incidir en el nuevo orden global. El futuro de la agricultura mundial se juega en África, y quedarse al margen significa perder dinero, empleos y oportunidades que tal vez no regresen. Esto recuerda a la pérdida de liderazgo industrial de países que ignoraron la revolución tecnológica en los años 80. La transformación africana se ha vuelto irreversible. Pero, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de este fenómeno? ¿Cómo puede la audiencia prepararse para aprovechar las oportunidades de esta nueva realidad? La revolución africana no solo está cambiando mercados, está reescribiendo las reglas del poder global. Para no quedarse atrás, es vital entender qué pasos tomar desde hoy. Observar el cambio ya no basta. Ahora es el momento de adaptarse o quedarse atrás. Lo que ocurre en África no es una moda pasajera ni una simple tendencia. La innovación agrícola, la inversión estratégica y la cooperación internacional se han convertido en condiciones esenciales para sobrevivir y prosperar en el nuevo tablero global.
Diversificar mercados, apostar por tecnología y comprender las nuevas cadenas de valor mundial es urgente. Quienes insistan en depender de viejos modelos de exportación están quedando fuera de juego, mientras los que se anticipan y se adaptan están tomando el liderazgo. Para ilustrarlo, basta recordar cómo la industria automotriz japonesa superó a la estadounidense en los años 70 y 80 gracias a innovación y eficiencia. Ahora, el ejemplo proviene del campo africano. Hoy aparecen oportunidades inesperadas para forjar alianzas, lanzar negocios y transferir conocimiento entre continentes. Los puentes que unen África, Asia, Europa y América nunca han sido tan necesarios ni tan lucrativos. Empresas de tecnología agrícola de Israel y Holanda ya colaboran con startups africanas para desarrollar sistemas de riego inteligente y agricultura vertical. Para quienes buscan invertir, explorar la agricultura sostenible, apostar por tecnología avanzada o impulsar la educación agrícola, puede significar asegurar el futuro. Apostar por estos sectores no es una moda. Es la llave para entrar en mercados que crecen y resisten las crisis. Un caso concreto. En Marruecos, cooperativas de mujeres producen aceite de argán para cosmética de lujo, exportando a Europa y América del Norte, con márgenes mucho mayores que los del aceite de oliva tradicional. La mentalidad de dependencia ya no tiene cabida. El nuevo estándar mundial exige autosuficiencia y control total de la cadena de valor, desde la semilla hasta la mesa. Quienes no lo comprendan perderán influencia, oportunidades y hasta acceso a los mejores alimentos del planeta. En los años 90, los países que apostaron por la educación tecnológica se convirtieron en líderes de la economía digital. Hoy, quienes apuesten por la transformación agrícola africana liderarán el mercado alimentario global. Quedarse quietos es perder inversiones, empleos y la seguridad alimentaria que hoy muchos dan por sentada. El mundo agrícola se está redefiniendo ante nuestros propios ojos. Pero, ¿quién realmente está ganando terreno en esta nueva carrera agrícola? Las cifras y las historias detrás de los protagonistas revelan una transformación que nadie puede ignorar. La próxima vez que compres arroz, chocolate o café, detente un segundo y revisa su origen. Quizás descubras que ahora viene de un país africano que jamás hubieras imaginado. Por ejemplo, el café etíope Yirgacheffe ha sido premiado en concursos internacionales y se sirve en cafeterías gourmet de París y Nueva York. El arroz nigeriano Ofada ya es tendencia en restaurantes de alta cocina en Londres y Dubái. África, durante décadas vista como simple fuente de materias primas, está viviendo una revolución agrícola silenciosa. Gracias a la tecnología, la inversión extranjera y la cooperación entre naciones, el continente transforma sus campos y también su destino. Ya no solo produce para otros, ahora controla cada eslabón, desde la semilla hasta el estante del supermercado. Mientras en otras regiones del mundo se enredan en debates sobre aranceles, subsidios y crisis, África construye carreteras, moderniza puertos y desarrolla tecnología local. Los grandes inversores internacionales ya no miran a África con desconfianza, sino con ambición. Y los productores africanos, armados con innovación y alianzas estratégicas, exportan productos terminados que compiten en calidad con los de cualquier parte del planeta. Ejemplo: Sudáfrica exporta vino y frutas a Alemania y China, mientras Marruecos lidera la exportación de tomates y pimientos a Europa. Este cambio va mucho más allá de lo económico. Está reescribiendo las reglas del comercio global y la seguridad alimentaria. Países que antes dependían de importaciones, ahora influyen en los precios y el abastecimiento mundial. África se convierte en mediadora, capaz de marcar tendencia y fijar condiciones. En la última crisis del trigo provocada por la guerra en Ucrania, Egipto y Sudán fueron clave para estabilizar los precios internacionales. ¿Te has preguntado qué pasaría si tu país no se adapta a este nuevo tablero? El acceso a alimentos asequibles, la estabilidad de los precios, el futuro de la economía familiar e incluso tu propio trabajo pueden estar en juego.
Solo quienes se anticipan y se adaptan sobreviven a los grandes cambios históricos. ¿Vas a esperar a quedarte atrás? Hoy, ser consumidor no es suficiente. Hay que ser curioso, informarse y entender cómo se está redefiniendo el mundo desde los campos africanos. En los próximos 10 años, quienes comprendan esta transformación podrán aprovechar nuevas oportunidades, proteger su economía y asegurar el futuro de sus comunidades. Un ejemplo práctico: invertir en fondos de agricultura sostenible africana o apoyar cooperativas locales puede generar retornos financieros y sociales superiores a los de los mercados tradicionales. La próxima vez que veas el país de origen en tus compras, piensa en todo lo que está cambiando y pregúntate: ¿estás listo para este nuevo orden agrícola mundial? La historia la escriben los que se atreven a verla antes